para Leslie, neutralizar. un momentito, tu audio por momentos sube y baja, sube y baja. ¿Sí? No es constante. A ver, voy a tratar de hablar más fuerte. Ajá. Bueno, de nuevo. Empezando sobre una breve introducción sobre las úlceras pépticas, vamos a recordar que son las llagas que se forman a nivel del estómago y a nivel del duodeno. Eso va a ser a nivel de las mucosas. Bien, sabemos que en el estómago se liberan, ahí va a haber en la mucosa muchas cantidades de células, ¿no? que van a hacer lo que es el ácido. Entonces, la protección va a ser la mucosa. Estas úlceras pépticas vamos a tener dos tipos, úlceras gástricas, que van a estar prácticamente en lo que es el cuerpo y el antro, y las úlceras duodenales, que van a estar en la primera porción del duodeno, por lo general. Eso conlleva a diferentes tipos de síntomas, como lo cual es el dolor de estómago ardiente, sensación de plenitud. Esta persona va a tener hinchada el estómago, va a eructar, ¿no? Y va a presentar mayormente siempre lo que es la acidez estomacal y náusea. Esto también va a pasar cuando la persona coma, sienta eso, o también cuando está el estómago vacío. Bien, sabiendo esto, vamos a entrar un poco aquí, que como se segregan los ácidos, debe ver lo que es la defensa de las mucosas, ¿no? Pero vamos a recordar que la defensa para ese ácido va a ser lo que es el moco gástrico y el bicarbonato. Entonces, el moco gástrico van a ser la estimula para que haya el moco gástrico, el acetilcolina, y lo que es el espesor también va a aumentar por ende por las prostaglandinas. Entonces, conforme vamos a ver esto, aquí en lo que es la etiología, entonces lo que conlleva generalmente a lo que es una Helicobacter pylori, en un 95% va a lo que es las úlceras duodenales y después del 80% produce las gástricas. Ese es como primer puesto en las consecuencias, que la causa de las úlceras pépticas. En segundo puesto va a haber los AINES. ¿Por qué los AINES? Porque los AINES van a ser inhibidores de la prostaglandina. Y al no haber prostaglandinas o van a inhibir la función, no se va a secretar la única cantidad de moco. Entonces, si no va a haber protección, va a haber más ácidos del moco. Y eso es la úlcera. Bien he dicho que es por causa que hay más ácido o hay muy poco moco. Entonces, en segunda consecuencia, en baja calidad, pero sí hay importancia, es el consumo frecuente de lo que son los AINES. Más que todo los AINES fuertes como el ketorolaco, el piroxicam. Por eso, en este punto hay un hincapié de que a un abuelito, ¿no? Si le dice una receta para el dolor, siempre hay que ir de lo básico a aumentando poco a poco, a niveles. Le puede hacer como primera instancia paracetamol y así puedes ir aumentando poco a poco. No le vas a dar a un abuelito un ketorolaco o una que son aires más potentes que van a inhibir y a este abuelito obviamente va a tener un estómago capaz de unas úlceras y le va a irritar más. El otro factor sería lo que es el tabaco. La persona con tabaco tiene una frecuencia doble de una persona normal, que no fumadora, de obtener lo que son las úlceras pépticas. Incluso con el tratamiento, la respuesta va a ser menor en estas personas y ellos van a tener residuos y complicaciones. Y bueno, conforme las comorbilidades, va a haber un reflujo con la persona que tiene reflujo gastroduodenal y los carcinomas van a tener mayor riesgos en sufrir lo que son las úlceras pépticas. Bueno, eso sería con lo que es la introducción y la etiología. Siguiente compañero. Ya, Leslie, voy a proyectar mi diapositiva. ¿Puedes dejar de compartir, por favor?
¿Qué pasó? Ya se ve la diapositiva. Ya, doctor, gracias. Adelante. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre epidemiología. La epidemiología de la úlcera gástrica, como la úlcera péptica, es la que va a traspasar la muscularis mucosae, y como ya se mencionó, vamos a encontrar a la úlcera duodenal, que es la más frecuente, y la úlcera gástrica, que va a ser la más grave, la cual va a desencadenar cáncer gástrico y va a conllevar a un adenocarcinoma. Esto en un 5%. Es por ello que la úlcera péptica está estrechamente ligada al Helicobacter pylori, ya que este es un bacilo gran negativo, flagelado, es un microaerófilo, en el cual ha demostrado que existe una prevalencia en infección a úlcera péptica, lo cual mediante un artículo de la Cayetano Heredia ha sostenido que en los años 2006 hasta el 2021 ha disminuido entre las personas del nivel socioeconómico medio y alto, pero se mantiene completamente estacionaria, es decir, en el mismo nivel a la población del nivel socioeconómico bajo. Es por esto que la infección ha sido ligeramente más frecuente en el sexo masculino. Y este artículo también sostiene que se adquiere en edades tempranas de la vida. Esto por las vías de transmisión oral fecal, ya que el agua contaminada, los alimentos contaminados, estos al ingerirlos van a producir esta infección. A nivel global, es un poco complejo estimar la prevalencia a úlcera péptica, ya que se sostiene que existen 350,000 casos al año, 180,000 hospitalizados, lo cual ha conllevado a 5,000 muertes al año. Como también se ha mencionado, hay principalmente está asociado al Helicobacter pylori, pero también hay en un 95% duodenal y gástrica un 70%. Pero también en incidencias por el consumo de AINES ha equivalido en úlcera duodenal a un 5% y en úlcera gástrica a un 25%. También se sostiene que entre hombres, por cada 3 hombres existe una mujer que sufre de úlcera duodenal y de cada 2 hombres, 2 mujeres con úlcera gástrica. La incidencia de úlcera péptica ha ido aumentando con la edad. Esto se refleja en los pacientes de 45 a 65 años con úlceras gástricas que estos pueden conllevar a un cáncer gástrico, ¿no? Y de las de 25 y 45 años, úlceras duodenales, que bueno, son las más frecuentes. La relación de la epidemiología con los factores etiológicos como es el AINES y el Helicobacter pylori, al igual que también los factores asociados como es el estrés, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, existe una relación con esta enfermedad. Es por ello que a nivel global la incidencia de Helicobacter pylori ha ido disminuyendo en los últimos años. Es decir, úlceras duodenales por Helicobacter pylori han ido disminuyendo, pero ha habido un incremento de úlceras gástricas por AINES
en los últimos años. Concluyendo que existe en gran frecuencia 5 veces mayor en el duodeno, y más del 95% vamos a encontrar úlceras a nivel del bulbo duodenal o conducto pilórico. Las úlceras benignas van a estar localizadas mayormente en un gran porcentaje, en el 60%. Es por ello que se sostiene que la úlcera duodenal la encontramos en el bulbo o en la primera porción del duodeno o conducto pilórico. Y la úlcera gástrica en la curvatura menor por la incisura angularis. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, Margarita. ¿Qué sigue? Doctor, buenas noches. Sigo yo. Voy a proyectar. Bueno, adelante. Ay, acá estás. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Yo voy a hablar sobre la fisiopatología de la úlcera péptica. Para empezar, la úlcera péptica, el estómago en sí está ubicado a nivel de los cuadrantes superiores, a nivel del epigástrico, en lo que se refiere a nivel del estómago, y también cabe recordar, como ya lo mencionó mi compañera, al nivel del duodeno, ¿no? Bueno, la úlcera péptica se puede dar por diferentes factores, como el Helicobacter pylori, el alcohol, el tabaco, la cocaína, el aumento de pexinógeno, el aumento de ácido clorhídrico, AINES, ¿no? Esto se va a deber a que va a traspasar lo que es la mucosa, que se encuentra como las 4 capas de barreras. En el momento que esta barrera ha sido penetrada, va a haber una disminución del moco y del bicarbonato. Posterior a ello va a ingresar a la segunda línea de barrera, donde están las funciones de las células epiteliales que generan una regeneración de células y un crecimiento celular. A estas van a quedar inhabilitadas y se va a ir a la tercera línea de defensa. La tercera línea de defensa vamos a encontrar lo que es el flujo sanguíneo, la remoción de electrolitos, y en los cuales se produce el procedimiento de la cicatrización y el proceso de angiogénesis, tejidos de granulación. Posterior a ello se produce la fibrosis en caso que la úlcera se cierre. Si nos referimos a úlcera gástrica, se va a desarrollar puede ser a nivel del cuerpo, del fondo y del antro. Si nos referimos a nivel duodenal, va a ser en la primera porción del duodeno. Mayormente cuando la úlcera péptica por Helicobacter pylori, voy a agrandarlo un poquito, por Helicobacter pylori, perfora a nivel duodenal, va a haber un ingreso de líquido biliar. Ese ingreso de líquido biliar va a ser un aumento de ácido clorhídrico, aumento de acidez, y por ende puede generar una hipergastremia. Esta hipergastremia puede generar cáncer gástrico, y posterior a ello también puede generar una adenocarcinoma. No, perdón, ese es a nivel gástrico, que es la más severa. Perdón. A nivel duodenal genera una duodenitis, una inflamación a nivel del duodeno. Perdón. También
cabe resaltar de que la úlcera péptica puede generar enfermedades como la púrpura trombocitopenia inmunitaria, que es debido a que cuando afectan el moco y son disminuidas el flujo sanguíneo y las prostaglandinas, esta va a generar un problema en lo que es la coagulación y en el proceso de generar eritrocitos, plaquetas. Y es por eso que se da esta enfermedad inmunitaria. A nivel duodenal encontramos también se puede generar lo que son múltiples úlceras que van a generar el síndrome de Saussure. Y bueno, y de la gastritis, que es la más severa, que se da en el estómago, que se da en personas adultas, personas de edad. Y la AINES, bueno, que se da por anticoagulantes, por consumo de corticoides, en caso de pacientes que padecen artritis reumatoide, que si no se les da fármacos psicoprotectores, puede generar la úlcera, la injuria. Como podemos ver acá, en las 4 capas del estómago, en el caso del Helicobacter pylori, que ingresa a nivel duodenal y genera la úlcera duodenitis, la duodenitis, que vendría a ser una inflamación en el duodeno y genera una úlcera duodenal, va a disminuir la somatostatina y va a haber un ingreso de secreción ácida. Y en cambio, si se produce en la parte de la protección de la pared del estómago, podemos ver aquí las capas, van a corroerse, van a tener una necrosidad de tejido, van a tener ese proceso inflamatorio y posteriormente van a hacer lo que es la fibrosis, ¿no? En el proceso de cicatrización. Esto ya lo mencioné, los de las AINES se da por la inhibición de las prostaglandinas, de que son encargadas de la COX-2 y de la COX-1. Al ver una disminución de las prostaglandinas va a haber un menos flujo sanguíneo. Al ver un menos flujo sanguíneo va a haber menos moco, menos bicarbonato también. Y por ende la úlcera va a estar expuesta. Quiero mencionar acá que hay una clasificación denominada la clasificación Johnson, que se basa en las úlceras gástricas, donde se van de mayor frecuencia, ¿no? Las de mayor frecuencia es a nivel de la curvatura menor, a nivel del cuerpo. Luego, la segunda clasificación es a nivel del cuerpo y la primera porción del duodeno. La tercera porción es a nivel del antro y el píloro, donde puede generar un proceso de refugio gastroantropilórico, perdón. También puede haber a nivel del fondo, y en las AINES no hay porque son inducidas, ¿no? Se dan por el transcurso de la disminución del flujo, del moco y del bicarbonato. Como ya se mencionaron las sintomatologías que se dan con frecuencia, hay otros síntomas que están asociados, que se van a casos, a diagnósticos presuntivos ya de mayor complicación. Entre estas manifestaciones encontramos la anorexia, el vómito, las náuseas, la hematenesis, la melena, y estos pueden estar asociadas a perforaciones o a obstrucciones y a hemorragias digestivas. Eso sería toda mi parte, doctor. Ok. Seguimos. Sí, doctor, buenas noches. No sé si me copia bien el audio. Sí, Richard, adelante. Ya, bien, voy a compartir mi pantalla. A ver. No sé si se logra ver. No, todavía. Ahora sí, ya. Sí, ya se ve. Ya, genial. Muy bien. A ver, bueno, continuando con la exposición,
a mi caso me ha tocado mencionar las complicaciones de la úlcera péptica, ¿no? Básicamente, bueno, la introducción ya lo dijeron también los compañeros, pero bueno, a ver, la úlcera péptica es una entidad clínica frecuente que es en la población, por no decir la mayor cantidad de población la que puede tener alguna úlcera, ¿no? Sin embargo, son las complicaciones las responsables de la morbimortalidad. Las complicaciones que vamos a ver, que en este caso son 5, de esta patología a veces está asociada, ¿no?, con la morbimortalidad. El riesgo, como decía, las complicaciones son graves, se estiman en un torno de 1 a 2% anual por paciente. Las complicaciones básicas o que siempre encontramos son hemorragias, perforación, penetración, obstrucción y úlcera refractaria, ¿no? Algo para acotar aquí que es sumamente importante, que el factor predisponente más asociado a las complicaciones, en este caso, de una úlcera péptica, son los AINES. Eso siempre hay que tener en cuenta, creo, cada vez que, bueno, un paciente se acerque, tratar de recomendar en lo más mínimo, controladamente, los AINES, ¿no? Bueno, vamos a detallar. Las hemorragias es una complicación que más mortalidad provoca, afecta a los vasos arteriales y puede provocar una hemorragia digestiva que comprometa la vida del paciente. También hay mayor morbilidad, mortalidad, y el coste también es un poco mayor. Se manifiesta desde melenas o un síndrome anémico a shock hipovolémico. Como ustedes pueden ver aquí, melenas en un 20%, una hematesis en 30%, y bueno, en este caso cuando ya son las dos, hay un 50%, ¿no? Como sabemos, en este caso viene un paciente, posiblemente viene con un problema de expulsión de sangre, en este caso un color rojo, así por vómito. Ya sabemos nosotros que podemos decirle, bueno, hay una hematemesis, ¿no? Y en este caso, si hay una expulsión de sangre digerida en heces, como ya lo vimos en las clases anteriores, en una melena, pues es fétido, ¿no? Es fétido, pastoso, negro oscuro. Los síntomas varían según el volumen emético, pérdida y la velocidad. Puede haber una astenia, una hematoquesia en algunos casos. Como ya sabemos, son heces con sangre, en este caso rutilantes. Hay palidez, shock hipovolémico, hipotensión arterial, taquicardia. Hay una sudoración profusa, signos de bajo gasto cardíaco. Eso sería una hemorragia. Ahora vamos a ver una perforación. Cabe recalcar que la perforación es la complicación más grave que existe después de una úlcera péptica, pero se debe sospechar en el caso de una úlcera péptica perforada ante cualquier paciente con historia de síntomas ulcerosos que desarrollen un súbito dolor abdominal difuso, empuñalada. Cuando el paciente diga, tengo este dolor, doctor, es así de esta manera, como en forma de puñal, fácil, por ahí tenemos que deducir que es una perforación, ¿no? Bueno, también, si en este caso viene el paciente de esa manera, diciendo que tiene un dolor, así un puñalada, es fuerte, y es varón, entonces por ahí también vamos a darnos cuenta, ¿no?, que predomina en varones. Como les decía, la complicación más grave, en 1/3 de los casos es su primera manifestación. Los AINES ya lo mencionamos también. Helicobacter pylori también es una de ellas la que complica a veces esta úlcera, y el consumo también del paciente, ¿no? Bueno, el consumo de tabaco y alcohol en el paciente posiblemente. Algunas manifestaciones clínicas y síntomas, por ejemplo, la primera fase se conoce, bueno, primera fase antes de 2 horas, es un contenido gástrico ácido, se revierte en el peritoneo y liberación de mediadores vasoactivos. Como ya les decía anteriormente, el dolor es en puñaladas, es demasiado fuerte, pero puede ser difuso también localizado, ¿no? En la segunda fase ya sería entre 2 a 12 horas. Hay un signo ahí, el signo más conocido, el signo de Blumen positivo, o también el signo rebote.
Eso tiene que ver con es el dolor con la descomprensión brusca del abdomen y, y tiene gran importancia en regular la irritación peritoneal. Básicamente eso se encuentra puede ser un dolor característico de la fosa ilíaca derecha. Pero aquí también, como decía, es un signo de rebote porque el dolor disminuye, pero es una falsa mejoría. El paciente va a decir, sí, mira, ya me pasó, ahora estoy como que el dolor parece que disminuye, o sea, parece que ya me estoy mejorando, pero es una falsa mejoría. También, como decía, el tacto rectal o peritoneo pélvico está irritado debido al depósito de líquidos inflamatorios intraperitoneal, ¿no? Hay irritación. Y la tercera fase sería a partir de las 12 horas, que aumenta la distensión abdominal, hay febrícula y signo de shock hipovolémico con la aparición de un tercer espacio. La siguiente sería una penetración, que la solución de continuidad a través de la úlcera o otra estructura que no sea la cavidad libre intraperitoneal. Por ejemplo, aquí hay el orden de frecuencia en los órganos penetrados, que la mayoría siempre pasa. Por ejemplo, el primer órgano sería el páncreas, luego el epiplón menor, la vía biliar, el hígado, el epiplón mayor, el colon y algunas estructuras vasculares. Algunas úlceras gástricas, generalmente en el antro pilórico, que pueden penetrar el duodeno, crean una fístula gastrointestinal, el doble pílori, el famoso doble píloro. Por ejemplo, acá ustedes en esta imagen pueden ver, en este caso es el píloro, pero bueno, ha sido como que penetrado y hay una pequeña fístula en el centro, y a eso se le conoce como el doble píloro, ¿no? Y la obstrucción también, que consiste en la estenosis de la salida gástrica, se atribuye a distintos elementos repetidos en el tiempo. A veces hay un espasmo, hay una inflamación, edemas, reducción de la motilidad también. Por ejemplo, en esta imagen puede ver, se hizo un estudio de 23 pacientes donde la obstrucción en la zona piloro-duodenal, bueno, fue en 3 pacientes, un 13%, pacientes con tumores gastroduodenales. Por ejemplo, acá, ustedes pueden ver la flecha, la obstrucción en la zona antrapilórica, que fue en 14 pacientes con adenocarcinomas gástricos. La mayoría en este caso fue acá en el antro, ¿no? También obstrucción en el duodeno, postular, en 6 pacientes con tumores duodenales 2, pancreáticos 2 y colangiocarcinoma metastásico 2. Esto también, creo que también la compañera justo lo había mencionado, el Helicobacter pylori. Existen estudios que hablan tanto a favor o como en contra del papel etiológico del Helicobacter pylori, pero básicamente hoy en día ya se habla más de los AINES. Era un dato ahí para mencionarlo nada más. Y sobre también, a ver, la obstrucción, algunas manifestaciones, también los síntomas de retención gástrica, hay una sensación de plenitud epigástrica postpandrial, hay un ligero dolor epigástrico, hay náuseas y anorexia también. Posteriormente aparece el signo cardinal, bueno, que son vómitos copiosos de carácter retencionista con alimentos ingeridos incluso de 6 a 8 horas antes. Como que el paciente va a decir, bueno, yo he consumido mis alimentos a las 12 del mediodía, pero a partir de las 8 quizá empiezan los vómitos y son los alimentos ingeridos a esa hora. Entonces, por ahí hay una obstrucción posiblemente, ¿no? Y la consecuencia de estos vómitos, hay una pérdida de peso, hay signos de deshidratación y en casos muy severos puede existir la clínica de la hipopotasemia, ¿no? También acá hay un dato importante que me gustó, lo puse para mencionarlo. En la exploración física destaca el característico chapoteo gástrico, que por ahí también lo vamos a escuchar, maniobra del chapoteo o vasoquet gástrico, como ustedes pueden ver. Es el aumento de la tensión del dolor en la palpación, que indican inflamación de la serosa subyacente. Por ejemplo, acá hay una manera, acá está la otra, los dedos, donde cuando se presiona ahí va a haber ruidos hidroaéreos que indican contenido aéreo, ¿no? Anormal o retenido en este caso. Pueden verse signos de deshidratación hipovolémica, hay una hipocloremia, hiponatremia, hipopotasemia y una alcalosis metabólica.
Y bueno, la última sería una úlcera refractaria, que básicamente es una mala evolución de una úlcera péptica, puede ser, o no hay una no cicatrización después de un tratamiento, ¿no? Por ejemplo, de 8 semanas, que es una úlcera duodenal, o de 12 semanas, que es una úlcera gástrica. Y las causas más comunes de esto es, por ejemplo, la falta del cumplimiento de un tratamiento, ¿no? El consumo continuado de AINES, como les mencionaba al inicio, tabaquismo, efecto antisecretorio insuficiente, hay una dosis no suficiente y una hipersecreción. A modo de resumen, que son las 5 que pude encontrar las complicaciones, en este caso de, de una úlcera péptica, las hemorragias que se manifiesta desde melenas o un síndrome anémico a shock hipovolémico, hay una perforación, comunicación entre el estómago o duodeno con la cavidad peritoneal, hay una penetración, comunicación de estómago o duodeno con otro órgano, y hay una obstrucción, estenosis al tracto de salida del estómago por la inflamación, y la úlcera refractaria, como la estábamos viendo, mala evolución de una úlcera. Y para terminar, mencionar que casi todas estas complicaciones lo vamos a encontrar en un pronóstico de moderado a grave, porque ya son complicaciones que sí son, como decía, ¿no? Son un poco ya graves y puede a veces causar, en algunos casos, hasta la muerte, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Ok, Richard. ¿Quién falta? Noches, doctor. Sí, ahorita estoy proyectando mi diapositiva. Ok, Juan Carlos. Adelante, ya se ve la transparencia. Bueno, ante todo, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Prosiguiendo con la exposición, voy a hablarles sobre el diagnóstico de la úlcera péptica y sobre el tratamiento. Antes de todo, ya mencionaron los compañeros, ¿no?, cómo es la clínica, ¿no?, las causas. Y bueno, acá en el diagnóstico va a ser importante la anamnesis, ¿no? Y tenemos que investigar acerca sobre el dolor, ¿no? Y un punto a considerar, ¿no?, se podría decir una escala de referencia, ¿no?, para medir la semiología del dolor, ¿no? Sería la semiología de Alicia, ¿no? La semiología de dolor de Alicia, que viene a ser antigüedad, ¿no? ¿Cuándo empezó el dolor?, ¿no? Y ahí podemos deducir si el dolor va a ser agudo o crónico, ¿no? Sabemos que el dolor agudo puede durar minutos, días, y el crónico puede ser de semanas a meses. La localización va a ser importante, dónde le duele, ¿no? Obviamente ya mencionaron en el epigastro, ¿no? Y eso es importante determinar el origen. La irradiación, ¿no? Si se extiende a otro sitio. Es importante preguntar esto al paciente, ¿no? El carácter, cómo siente su dolor. En lo que es intensidad, ¿no? Del 1 al 10, ¿cómo describe mejor su dolor, ¿no? ¿Qué tan intenso podría ser este dolor, ¿no?, que está causando al paciente? Y la atenuación o agravamiento, perdón, ¿qué hace que su dolor mejore o empeore, ¿no? Otros datos a investigar serían la presentación y relación con sus comidas. O sea, en este caso, ¿qué tipo de comida habitual del paciente está teniendo? Si respeta la frecuencia de su desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿no? Es muy importante porque sabemos que si hay una interrupción en esta frecuencia de las comidas, ahí se puede comenzar, ¿no? O se puede empezar a predisponer a una úlcera, ¿no? También es importante el antecedente de enfermedad familiar. El antecedente de enfermedad familiar se dice que hay mayor predisposición si hay antecedentes de primera línea, ¿no? Que ha habido casos en los cuales han tenido o han presentado úlcera péptica. Se dice que puede presentarse en las personas de 2 a 3 veces más, ¿no?, del grado de línea de familia, ¿no?
También es importante mencionar los medicamentos, ¿no? ¿Qué tipo de medicamentos ha estado consumiendo el paciente? En este caso mencionaremos a la aspirina o a los AINES, ¿no? También se dice que no es una mala relación los AINES con corticoides, ¿no? Y el tiempo que ha estado tomando o consumiendo estos medicamentos la persona, ¿no? También es importante investigar al paciente los hábitos nocivos que tiene, ¿no? En este caso ya lo mencionaron, el tabaco, el alcohol, el mate, el café, ¿no? Es importante saber, ¿no? Con qué frecuencia lo consumen. Y bueno, la edad. Se dice, o ya lo he mencionado, que la úlcera duodenal es más presente en jóvenes y la úlcera gástrica mayormente se presenta en pacientes mayores, ¿no? O adultos mayores. También es importante investigar sobre los estudios radiográficos o endoscópicos anteriores. ¿Ya? A veces, no, debido a que el carácter crónico y recurrente de esta úlcera péptica, tenemos que preguntar sobre episodios anteriores que hayan evolucionado sin gravedad o que hayan pasado inadvertidos, ¿no? Bueno, otro punto a considerar en el diagnóstico, aparte de la anamnesis, es el examen físico. Según la literatura, nos menciona de que el examen físico tal vez no agrega un dato de valor, ¿no? Importante. Tal vez pueda ser importante para otras enfermedades del tracto digestivo, pero lo que sí tal vez podemos notar al examen físico es un discreto dolor a la palpación en el epigastrio, ¿no? Bueno, otro punto también a considerar en el diagnóstico serían los exámenes complementarios, ¿no? En este caso, una endoscopía alta y un estudio radiográfico esófago gástrico, ¿no? A ver, acá mencionaremos algo que la radiología sigue siendo un procedimiento diagnóstico de importancia, ¿no? Es menos costoso y accesible para el paciente, pero la radiografía no te va a permitir detectar lesiones de gastritis ni hacer un diagnóstico de Helicobacter pylori, que sabemos que es un factor predisponente para que puedas desarrollar una úlcera, ¿no? Ahora, en la endoscopía, el método de elección va a ser la fibroendoscopía, ¿no? Y esto va a ser importante para poder descartar la infección por Helicobacter pylori, entre otras gastritis, un linfoma de Mal, esofagitis por reflujo o unas úlceras esofágicas. Como les digo, hay otros métodos en los cuales también se puede detectar o se puede diagnosticar la úlcera por Helicobacter pylori. También puede ser una prueba serológica, una prueba de urea expirada, una endoscopía con cultivo. Y en esta se va a diferenciar con histología o con una prueba de la urea, ¿no? Como les menciono, el estándar de oro para el diagnóstico del Helicobacter pylori va a ser la endoscopía con biopsia, ¿ya? Y también va a ser importante hablar de la ureasa. Al momento de hacer la endoscopía se hace la biopsia y inmediatamente se hace la prueba de la ureasa, ¿no? Para probar el diagnóstico rápidamente. Lo que hace necesario, lo que ya no va a ser necesario el cultivo histológico. Otro punto a considerar también es la prueba de la urea, ¿ya? Esta prueba de la urea es muy sensible y específica para el diagnóstico de la infección activa. Mejor prueba para evaluar las curaciones después del tratamiento. El 80% de estos pacientes con úlcera duodenal y el 60% con úlcera gástrica están colonizados por Helicobacter pylori. Tenemos que tener en cuenta que cuando el paciente está tomando antimicrobianos, esto puede causar temporalmente falsos resultados negativos. Y se tiene que esperar un lapso de aproximadamente 4 semanas después de la medicación con antibióticos para evaluar la erradicación, ¿no? Y dar un dato certero, ¿no? de esta prueba. Ahora, la endoscopía, como les digo, es el procedimiento de elección, ¿no? Para la evaluación diagnóstica del tracto gastrointestinal, en especial en estos pacientes que van a presentar dispepsia.
Son los candidatos a la endoscopía van a ser todo aquel paciente mayor de 50 años, con un inicio reciente de síntomas. Así también con enfermos que podamos notar disfagia, pérdida de peso, obstrucción o hemorragia, o aquellos que no respondan a un tratamiento médico.